Vamos a trabajar con un nuevo número. Como vimos en la unidad, se llama números complejos. Para eso primero tenemos que conocer una unidad que es el número i. Este número i surge a raíz de operaciones que no podemos resolver en el conjunto de los números reales. Estas operaciones que nosotros vemos acá, raíz de menos 4, de menos 25, de menos 7 o de cualquier número negativo, no se puede resolver en el conjunto de los números reales. Ninguna raíz par de un número negativo se puede resolver. ¿Por qué? Porque todo número al cuadrado siempre da positivo, nunca da negativo. Entonces, raíz de menos 4, por ejemplo, tenemos que la raíz de 4 es 2 o menos 2. Pero tanto el 2 como el menos 2 elevados al cuadrado dan 4, no dan menos 4. Por consiguiente, tenemos que la raíz de menos 4, la raíz de menos 25, la raíz de menos 7, si la buscáramos, por ejemplo, en la calculadora, nos daría error. Entonces vamos a definir un nuevo número, el número i. Este nuevo número lo llamamos i de imaginario. Justamente no es real, es un número imaginario. Y está definido de la siguiente manera. Tenemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Si nosotros despejáramos acá, este cuadrado pasaría al otro lado como una raíz y nos queda que i es igual a la raíz de menos 1. Ahora, esto es lo que nos va a permitir a nosotros resolver estas operaciones que antes no tenían solución. Veamos ejemplos. Si nosotros tuviéramos que resolver la raíz de menos 4, podemos pensar al menos 4 como 4 por menos 1. Por lo tanto, podríamos escribir esto y separar esta raíz en dos raíces. La raíz de 4 nosotros conocemos la solución. Tiene dos soluciones, positiva y negativa, el más y el menos 2. Y la raíz de menos 1 habíamos visto aquí que era i. Por consiguiente, la raíz de menos 4 nos quedó 2i o menos 2i. Vamos a ver qué sucede si tenemos una ecuación. Empezamos resolviendo como una ecuación normal. El 25 que está sumando lo vamos a pasar restando. Luego este cuadrado pasaría al otro lado como una raíz. Y otra vez nos encontramos en la misma situación. Raíz de menos 25 que la vamos a pensar como raíz de 25 por menos 1. Esto nos queda raíz de 25 que nos da más menos 5 y la raíz de menos 1 que nos da i. Si observamos, es lo mismo que obtener la raíz del positivo, solamente que le agregamos i. Fíjense que raíz de menos 4 es como la raíz de 4 con la i. Y la raíz de menos 25 es como la raíz de 25 con la i. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo tenemos el 8 sumando, que lo podemos pasar al otro lado restando. Esto nos quedaría 1 menos 8 menos 7. Volvemos a repetir el proceso. Esto sería raíz de menos 7. ¿Qué sucede ahora? La raíz de 7 no da exacta, por lo tanto no puedo poner un número como resultado. Entonces lo voy a dejar expresado como raíz de 7. Yo tengo esto, raíz de 7 por raíz de menos 1. La raíz de 7 la dejo expresada como raíz de 7. Y la raíz de menos 1, que es i. Ahora vamos a ver un ejemplo que ustedes tienen, un ejercicio que tienen en la práctica. Ustedes en el ejercicio número 1 tienen de la A a la H. Si ustedes observan el F, pareciera que es el más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos fracciones. Nosotros sabemos que cuando hay fracciones en una ecuación, lo ideal es que el denominador que está dividiendo lo pasemos al otro lado multiplicando para que desaparezca la fracción. Entonces, este x cuadrado más 1 lo pasamos multiplicando con el 1/3 y este x cuadrado más 2/3 lo pasamos multiplicando con el 1. Y acá nos queda aplicar propiedad distributiva. Este
por este y este por este. Y lo mismo hacemos acá, este por este y este por este. Esto nos quedaría x cuadrado más 2 tercios. Y esto nos quedaría 1/3 de x cuadrado más 1/3. Después juntaremos de un lado los números que no tienen x, del otro lado los números que tienen x. Y así seguimos una ecuación normal hasta que nos encontremos con algo similar a lo que vimos hace un rato, x igual a la raíz de un número negativo, y resolvemos como hasta ahora. Veamos el ejercicio número 2 que tienen en la práctica. El número 2 de la práctica les enseña las potencias de la y. Vamos a ver que las tres primeras potencias a ustedes les pide desde el y a la 0 hasta y a la 7. Vemos que las tres primeras potencias son sencillas, ya las tenemos resueltas. Vamos a ver. Y a la 0, nosotros sabemos que todo número a la 0 da 1. Así que y a la 0 también va a dar 1. Todo número elevado a la 1 da el mismo número, así que nos va a dar i. Y cuando tenemos que hacer i a la 2, ya vimos en la teoría que i a la 2 es igual a menos 1. Quiere decir que las tres primeras potencias ya las tenemos resueltas. Vamos a ver cómo resolvemos las siguientes. Yo elegí, por ejemplo, i a la 5. Ustedes tienen que hacer i a la 3, i a la 4, todas hasta la 7. Vamos a ver i a la 5. La voy a pensar en función de las que ya conozco. Ahí a la 5 lo voy a pensar como i al cuadrado por i al cuadrado por i a la 1. Porque recuerden que cuando multiplicábamos potencias de la misma base se sumaban los exponentes. Esto es lo mismo que i a la 5, porque 2 más 2, 4 más 1, 5. ¿Y por qué lo hice así? Porque yo conozco el resultado de i al cuadrado y conozco el resultado de i a la 1. Entonces, i al cuadrado vimos que da menos 1. Tengo otro i al cuadrado que también da menos 1. Y tengo i a la 1 que vimos que da i. Menos 1 por menos 1 da 1. Por i me da i. De la misma manera van a resolver cualquiera de las demás, siempre resumiéndolo todo en i al cuadrado e i a la 1. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, i a la 6, hacemos i a la 2 por i a la 2 por i a la 2. Y así vamos a encontrar los resultados de todas las que nos piden. Ahora vamos a ir a otra teoría que necesitamos. Ustedes la tienen explicada entre el ejercicio 2 y 3 para poder resolver el ejercicio número 3. ¿Qué pasaría con potencias muy altas? Si yo tuviera que hacer i a la 512, no me puedo poner a hacer i al cuadrado por i al cuadrado así hasta que llegue hasta 512. Entonces tengo que encontrar una manera más práctica. Para eso vamos a observar qué pasa con las distintas potencias de la i. Nosotros hemos resuelto recién, i a la 0 vimos que nos daba 1, i a la 1 vimos que nos daba i al cuadrado vimos que nos daba menos 1, y cuando ustedes resuelvan van a encontrar que i al cubo les da menos i. Cuando ustedes sigan resolviendo en el ejercicio 2, van a ver que esas potencias se empiezan a repetir. I a la cuarta otra vez vuelve a dar 1, i a la 5 vuelve a dar i, esta da menos 1, esta da menos i. Vemos que se repite la misma secuencia, 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Y así sigue el resto. 1i menos 1 menos i. Cuando ustedes tengan que resolver el ejercicio 2, tienen que hacer todo este desarrollo. No sirve copiar el resultado que ya tenemos acá. Van a tener que llegar a este resultado, pero haciendo todo el desarrollo. Pero acá vemos esto. Se repite esta secuencia de 4 resultados diferentes. 1i menos 1 menos i. Entonces, si observamos, todos los que dan por resultado 1 son aquellos que son múltiplos de 4. Es decir, que cuando los divido por 4 me da resto 0. En todos estos, al dividir por 4, el 4 dividido 4, el 8 dividido 4, cualquier número dividido 4 me da por resto 0. Esas potencias van a dar resultado 1. En todas estas, fíjense, y a la 5 y a la 9, cuando yo divido el exponente dividido 4, obtengo como resto 1. En esta el 4 entra una vez y sobra 1. En esta el 4 entra 2 veces y sobra 1. Siempre tengo resto 1. Todas las que tengan resto 1 van a dar i. Todas las que tengan resto 2 van a dar menos 1. Y todas las que tengan resto 3 van a dar
menos i. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para calcular i a la 27? Voy a hacer la división. Voy a hacer 27 dividido 4. El 4 entra 6 veces en el 27. 6 por 4 es 24. Me va a sobrar 3. Este resto es el que me indica que entonces i a la 27 me va a dar igual que i a la 3. I a la 3 veo que da menos i. Es decir, que yo me tengo que aprender de memoria estas 4. Sé que la secuencia va a ser 1i menos 1 menos i. Siempre i a la 0 es 1, i a la 1 es i a la 2 menos 1, i a la 3 menos i. Entonces, de acuerdo al resto que obtengo acá, es el resultado que voy a obtener después. Y esto es todo lo que ustedes tienen que hacer en esta ficha. Dios los bendiga.